destello de tu gloria y tu poder son cielo y tierra adorando al gran Rey. Que usted respete a Dios por lo que Él es. Amén. Y cuando yo obedezco a Dios, yo soy entonces respetuoso de lo que Él dice. Hebreos 2:1, por favor. Si usted ya es salvo, gloria a Dios, qué bueno. Si no es salvo, usted tiene que buscar su salvación. Y el único que salva se llama Jesús, no hay nadie más. Amén. Y es muy fácil encontrar la salvación. ¿Es fácil, pastor? Sí, es muy fácil, lo digo yo, porque Jesús nunca nos pide nada en específico, nada más nos pide que abramos el corazón, que lo aceptemos en nuestra vida y Él hace todo lo demás, está fácil. Dice, por tanto, pues es necesario que con más diligencia, ¿con qué? Que seamos más diligentes, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando uno se desliza, ¿qué pasa? Nunca se ha deslizado y que se cae, y cuando se cae normalmente o hay tierra o hay agua o era porque había aceite o no. Normalmente en un lugar como este nunca nos resbalamos, pero cuando el lugar es muy resbaloso es porque hay agua, hay aceite, hay arena, hay tierra, y cuando usted se cae se ensucia de tierra, de arena, de aceite o de agua. ¿Está entendiendo? Entonces a eso nos referimos. La palabra se refiere, cuando nos deslizamos nos caemos, es caer en el pecado, caer en cosas que no tenemos que estar haciendo. Amén. Y dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, en pocas palabras, la desobediencia recibe una retribución. Y si habláramos de una manera muy práctica de esto, diríamos, para los que somos padres, entendemos que cuando nuestros hijos hacen algo que está mal, ¿qué se les pidió que no hicieran? ¿Qué hacemos? ¿Los premiamos? No. Los corregimos. Algunos les llamamos castigo, otra es disciplina. Y lo que hacemos es, pues les quitamos la televisión, el teléfono, no sales, no hay cine, no hay muchas cosas. Amén. Encontramos la manera de disciplinarlo. ¿Por qué? Porque esa es la retribución a la desobediencia. En el caso del Señor es más o menos igual. Nada más que Dios trata con nosotros de muchas maneras diferentes. Amén. Y es obvio que Dios trata con nosotros porque nos ama. Usted trata con su hijo, lo corrige, lo disciplina, no porque lo quiera hacer, a nadie le gusta. ¿Está de acuerdo? A nadie le gusta agarrar una tablita al niño chiquito, darle una en la pompa porque se portó mal o porque no obedece. A nadie nos gusta, pero es la manera en que tenemos que hacerlo para que él entienda que la obediencia es buena. Y Dios hace exactamente lo mismo. Nos ama tanto que nos tiene que corregir para que no nos metamos en problemas. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, dice ahí que no debemos de descuidar la salvación. La salvación, mi hermano, es como aquel anuncio que ha visto en la televisión: no tiene precio. ¿Por qué no tiene precio, pastor? Porque la vida misma no tiene precio. ¿Está de acuerdo conmigo? Mi vida no tiene un precio. No puede pagar por ella usted. Pero hubo uno que sí pagó por mi vida y se llamó Jesús. Entonces, si su vida no tiene precio, aquí lo dice la Escritura, yo la tengo que cuidar porque tiene mucho valor. La salvación es algo que nunca debemos de perder para aquellos que ya la tenemos. La tenemos que cuidar. Como cuando cuida usted a un bebé chiquito, a un niño. Cuando usted va a la calle con su niño, con su bebé, si tiene bebé o tiene niño, o tiene un nieto, yo tengo nieta, o un nieto, o un sobrinito, y usted va a la calle, va a la tienda a comprar algo, ¿qué hace? Usted lo va cuidando de los vehículos, de los delincuentes, de la gente que no es buena. Es lo que hacemos, ¿no? Hoy en día los cuidamos de una manera muy específica. De la misma manera tenemos usted y yo que cuidar nuestra salvación. Nunca se nos debe de olvidar de dónde Dios nos sacó. Amén, nunca. Porque eso va a producir un agradecimiento para Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que
que tú uses mi boca, mi espíritu, mi mente, mi corazón espiritual, Señor, para que lo que yo voy a impartir en esta mañana, Señor, a la iglesia y todo el que está aquí presente pueda entender, pueda recibir y pueda guardar en su corazón, Señor, lo que tú quieres hablar. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar ahora sí. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Quiero que hablas en Hechos 2:17. Habla su Biblia en Hechos 2:17, por favor. Esto lo tenemos que hablar porque son tiempos que se están empezando a mover. Y como estamos en los últimos tiempos, aquí la Biblia nos expresa. Dice, y en los postreros días, la palabra postrero significa los últimos. En los últimos días, ¿y eso qué significa, pastor? Que estamos en los últimos días de la humanidad. Estamos en los tiempos últimos de esta humanidad. Si usted alguna vez escuchó, por ejemplo, del arca de Noé, ¿se acuerda? ¿Qué fue con la humanidad? La humanidad fue raída de la tierra, desapareció. Y en aquel tiempo los únicos que se salvaron fueron la familia de Noé, que estaban ahí, nadie más. Toda la humanidad fue raída de la tierra. Entonces, a esto me refiero cuando dice que, y en los posteriores días, que son los últimos, estamos en esos días, iglesia. Por eso es importante, yo le decía, cuide su salvación. Estamos en esos días. Dice Dios, derramaré de mi espíritu, y subraye, sobre toda carne. El Señor dijo, derramaré de mi espíritu sobre, no dice sobre los cristianos, no dice sobre los pentecostales, no dice sobre los católicos, etcétera. Dice sobre toda carne. Y a causa de ese derramamiento de su espíritu, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Número 1. Número 2, vuestros jóvenes verán visiones. Y número 3, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así es que tenemos que hablar como estamos en estos tiempos. Es una enseñanza que hace muchos años no la hablaba. Yo le decía al Señor, Señor, es importante que la hablemos porque estamos en esos tiempos ya. Y aquí hay personas que nunca la han escuchado, hoy la voy a escuchar. Y hoy solamente le voy a hablar de los sueños, diga sueños. La semana que viene voy a hablar de visiones, son cosas diferentes. Y esto lo que va a ayudarnos es a entender lo que soñamos. Si la Biblia dice que el sueño y la visión es para todos, es para todos. Porque lo dice, no porque lo diga yo, porque el escritor lo dice muy claramente. La única diferencia es que el mundo natural, todos los que no creen en Jesús, todos los que no tienen salvación, pues no lo entienden. Para muchos son como, quizás alguien pudiera decir, bueno, es que anoche cené muy fuerte y en la noche cené tan fuerte, o sea, mi comida estuvo muy pesadita de tal manera que tuve sueños bien raros, pero nunca les hago caso. Pero Dios le habla de una manera. ¿Por qué le habla de una manera, pastor? Porque Dios es justo. ¿Cómo justo? Sí, a Dios nos permite, a todos los que estamos aquí, a todos los que están afuera, a todos nos ofrece la salvación. Nadie está excluida de ella. Jesús no dijo a estos sí, a estos no. Dijo el Señor, para todos es mi salvación si alguien la quiere. Así es que es gratis. Y por otro lado también dice, bueno, si la salvación es gratis, pues también todo lo demás tiene que ser gratis. Es decir, el sueño y la visión ahí están, es para toda la humanidad. Obviamente, quienes entendemos esto, sabemos discernir y entender cuando un sueño proviene de Dios y cuando no viene de Dios. Pero es importante saber cómo diferenciar en cuando yo sueño algo, cuando tiene que ver con Dios y cuando no tiene que ver conmigo. Y es lo que vamos a aprender hoy. Amén. Muy bien. Los sueños son una manera por la cual Dios nos habla. Yo quiero que entiendas algo. Dios está muy interesado en que tú lo escuches. Pastor, ¿es probable, es necesario o existe la manera en que yo puedo escuchar a Dios? Sí. Tan existe esa manera que normalmente la gran mayoría de las personas, y eso incluye a los cristianos, escuchan al diablo. Usted me dice, ¿cómo, pastor? ¿Cómo que escucho al diablo? Sí, cuando tienes un pensamiento que no proviene de Dios para criticar, para hablar mal de alguien, para echar una mentira, para robar, para cualquier cosa, te aseguro que Dios no es. Entonces, si tenemos la capacidad de escuchar al enemigo decirnos en nuestra mente cosas que no están bien, cuando más Dios que nos creó, tenemos la capacidad de que podamos escuchar a Dios. Entonces Dios está muy interesado en que tú y yo lo escuchemos. Amén. Entonces, los sueños son una manera por la cual Dios nos habla.
toda vez que no podemos a veces o no sabemos en muchos casos escucharlo, Dios siempre va a hablar de una u otra manera, Él lo va a buscar. Por ello, al no tener la capacidad de escuchar su voz, Él siempre buscará la manera de hablarte. Por eso es importante saber que Dios quiere comunicarse con sus hijos. Dios toda la vida ha buscado la manera de comunicarse con su creación, por ello nos habla por sueños y visiones. Un padre siempre buscará en lo natural cómo poder comunicarse de una manera efectiva con sus hijos, ¿estamos de acuerdo? Yo siempre busco la manera de comunicarme con mis hijos, buscando las maneras más prácticas o más efectivas para que lo que yo le quiera decir o yo le quiera instruir lo entienda. Dios es exactamente igual. Entonces la pregunta, ¿será importante que Dios busque cómo comunicarse con nosotros? Claro que es importante. Dios nos creó para tener comunión con Él. Amén. Muy bien. En Job 33:14, váyase ahí por favor. Vamos a empezar. A cada cosa le voy a poner un fundamento. Job 33:14. Si es tan amable. Mi agua, ¿me la das? Acá está. Gracias. ¿Lo tiene? Job 33:14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Así dice, ¿no? Pero el hombre no entiende. ¿Quién? El hombre. ¿Cuál hombre, pastor? El hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural, pastor? El que no tiene a Jesús en su corazón. Todo el mundo que no tiene a Jesús, que no es salvo, no entiende. Por sueño, número 1, en visión nocturna. 2, visión. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les habla, les señala su consejo. Entonces Dios que nos dice que Dios busca entonces cuando tú no puedes escucharlo audiblemente a tu espíritu, en tu mente espiritual, en tu corazón espiritual, o simple y sencillamente nunca las escuchas y dice, bueno, como no me escuchas de esa manera, voy a buscar las maneras de que me escuches. Necesito poner en ti entonces un sueño y una visión. Puede ser en el día, puede ser en la noche. Y es la manera en que Dios a veces nos habla. Solo que a veces cuando soñamos, repito, no entendemos. Yo siempre he dicho que cuando usted sueña en la noche algo, tenga a un lado un cuadernito, usted es principiante, tenga una pluma, un lápiz, y cuando termine el sueño, levántese y escribe el sueño exactamente así como lo soñó. Colores, lugares, personas, familia, vehículos, casa, no sé. Todo lo que usted ha visto como si fuera una historia, usted la tiene que, y una vez que usted la pone en el libro, en el cuaderno, ahí la deja y se vuelve a dormir, para después meditarlo, amén. Entonces, Dios dice que nos revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios nos quiere hablar y nos quiere revelar cosas, situaciones que son interesantes y que deben de ser para nosotros muy, muy especiales. Número 12:6, por favor. Vamos a poner a esto primero un fundamento para que lo entendamos. Números 12:6. Dice la Biblia, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Tengo que decirle que los profetas de Dios, todo aquel que es un profeta o tiene ese llamado, normalmente tiene sueño y visión. Así es que si usted sueña mucho y tiene mucha visión, es muy probable que tenga usted ese llamado. Y el llamado de un profeta hay que trabajarlo, hay que pulirlo. Usted puede ser como decimos un diamante en bruto. Ahora hay que producirlo, hay que trabajarlo, hay que pulirlo para que todo lo que salga de usted sea lo correcto, para que no haya impurezas en la visión o en el sueño. Amén. Y número 3, Job 4:13, por favor. Job 4:13. Me dice amén cuando lo tenga. Dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Entonces, aquí está el fundamento, algunos contextos bíblicos que nos hablan del sueño y de la visión. Cómo Dios nos habla a través de sueños y visiones. Pero esta parte usted me puede decir, pastor, pero es del Antiguo Testamento. Pues sí, pero leí Hechos 2:17, donde lo que está en el Antiguo Testamento se viene a confirmar en el Nuevo Testamento. Amén.
Le digo porque alguna vez hay quienes leen Antiguo Testamento y si no encuentran el Nuevo Testamento algo, no lo encuentran, sugieren que no va una cosa con la otra. Dios no se puede equivocar, Dios es un Dios de orden. Hay más de 50 referencias en la Biblia de Dios hablando a conversos como a inconversos a través de sueños y de visiones. Génesis 21, por favor. Vamos a ver el Antiguo Testamento primero. Vamos a ver cómo Dios le va a hablar a un inconverso. ¿Qué es un inconverso, pastor? Alguien que no tiene a Jesús, alguien que no va a la iglesia, alguien que no conoce a Dios. Génesis 21 me dice amén cuando lo tenga. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. O sea, en pocas palabras, Abraham mintió y dijo que su esposa era su hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Fíjese qué tremendo es Dios. A un hombre inconverso que no conocía a Dios, lo vio de noche y le dijo, se le aparece el Señor y dice, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. O sea, Dios le revela a Abimelech que era un hombre incircunciso, un hombre del mundo, un hombre común. Y le dice, hey, tomaste una mujer que es casada y que tiene marido, por lo tanto, estás muerto. Imagínense ese sueño en la noche y que Dios te lo revele. Le reveló que tenía una mujer que era casada. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, matarás también al inocente. O sea, yo, Señor, aquí está en mi casa, pero íntimamente nunca la toqué, nada. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. O sea, los dos mintieron. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, Abimelech le está respondiendo a Dios. Qué impresionante. O sea, en el sueño, porque está soñando, Abimelech le está respondiendo a Dios. Pudo responderle a Dios. Alguna vez yo le dije que en sueños que yo he tenido, yo le digo, Señor, esto no. Yo le he dicho, Señor, este sueño no. Porque también hay sueños que no son de Dios y se meten a tus sueños y le das interpretaciones que no son. Entonces aquí este hombre hace lo mismo. Y le dijo Dios, en sueños, diga en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Fíjate, Dios fue el que le dijo, no. Y así no te permití que la tocases. O sea, a ver, perdóname, pero yo fui el que no te permití que la tocara, le estaba diciendo. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieses, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Fíjate qué impresionante. Esa es la parte muy interesante porque Dios le está hablando a un inconverso, a un hombre que iba a pecar, que iba a tomar a una mujer que estaba casada con un profeta. Entonces, pastor, ¿quiere decir que Dios le habla a la gente inconversa? Sí, yo le decía hace rato, el sueño es para toda la humanidad y eso no ha cambiado. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, en Mateo 27:13, por favor. Vamos a un ejemplo de la actualidad, si usted lo quiere llamar así. Qué impresionante, ¿verdad? Que Dios le habla en sueño y el hombre en el sueño le está contestando a Dios. Wow. ¿Lo tiene? Mateo 27:13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Le está diciendo a Jesús que Jesús está a punto de ser sacrificado o crucificado. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Lo que hace este gobernante, Pilato, es decirles, a ver, Israel, ¿a quién le suelto? Tengo aquí a Jesús y tengo a Barrabás. Le envié de escoger. Y dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, fíjese qué pasa, su mujer le mandó decir con un criado, no tengas nada que ver con ese justo, se refería a Jesús, porque hoy he padecido mucho. ¿En qué? En sueños por causa de él. La mujer de Poncio Pilato, en la noche, un día antes de que fuera entregado a Jesús, Dios a través de sueños
dice que le había hecho padecer mucho. No nos dice qué es exactamente lo que le estaba diciendo, no nos dice, pero algo era tan profundo en la mujer que todavía le dice, por favor, no tengas nada que ver con ese. Y le dice, justo. Qué impresionante. Dios es tan impresionante que a través de un sueño le está diciendo a la mujer de Pilato, que era inconversa, que no conocía a Dios, le muestra un sueño de tal manera, número uno, que le muestra que Jesús es un justo. Y me debo de imaginar, repito, porque no dice la escritura, y quisiera interpretar lo que dice, que le estaba hablando de tal manera a ella que la mujer estaba asustada. Y inmediatamente manda a un criado, estando en el tribunal, porque dice la palabra que Poncio Pilato estaba ¿en dónde? En el tribunal. O sea, él estaba sentado en el lugar donde iba a hacer una ejecución, en el momento en que era como un juez, iba a dictar una sentencia. En ese lugar tan importante, usted no podía llegar y decirle, Pilato, detente por favor. Usted no podía hacer eso. Pero era tan importante lo que la mujer había soñado, que manda a interrumpir a su esposo y le dice, por favor, con él no te metas. Y usted conoce la historia. Dice que Pilato se lava las manos. ¿Cómo se las lavó, pastor? Porque les dijo, a ver, ¿a quién les suelto? Escojan ustedes, yo no lo voy a hacer. Y cuando ellos dicen que Jesús se ha crucificado, él dice, va y se lava las manos, dice, yo estoy limpio. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo sentenciaron, no fui yo. Qué interesante. Pero aquí lo más interesante es que Dios le habla a una mujer inconversa en un sueño, y ese sueño hace que Poncio Pilato no lo enjuicie. Fíjate qué tan interesante. Es como decir ahorita, imagínate que está una persona en la procuraduría ante un juez, lo van a juzgar, e imagínate que una circunstancia, un sueño cambie todo el escenario, y que el que está decidiendo la sentencia no se digne a procurar o a dictar una sentencia. Ve qué tan interesante es esto. Si me está entendiendo, ¿verdad? El juez tiene toda la autoridad para hacerlo, pero es tan importante el sueño. Yo quiero que me entienda esto. Es tan importante el sueño que convence a la mujer de no lo toques. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó porque la Biblia no lo expresa, pero tuvo que haber sido algo muy importante. Ahora la pregunta es, ¿será importante entonces lo que Dios nos muestra a través de un sueño? Sí. Por eso es importante, bajo el escenario de la palabra, que es importante entonces que nosotros podamos saber qué tan importante es un sueño para Dios. Ahora entiende por qué Dios quiere que usted entienda un sueño. Porque un sueño puede cambiar las circunstancias de una persona, un sueño puede cambiar absolutamente todo. Pero es importante entonces saber cómo opera un sueño y cómo yo puedo saber si lo que estoy soñando proviene de Dios. Ahora bien, si entremos en materia, la pregunta es, ¿qué es un sueño? El sueño, si usted quiere apuntar, apúntelo, es mejor que apunte, sería bueno porque no lo va a recordar. Si quiere volver a repetir la enseñanza, lo va a encontrar en nuestra página, tenemos una página ahí, déjela ahí, la va a encontrar la enseñanza. Dice, un sueño es una emisión de revelación, sea natural o espiritual. Es que una revelación, Dios nos va a revelar algo. Dios nos quiere decir algo, así como lo hizo con Abimelech, así como lo hizo con la esposa de Pilato. ¿Era importante? Sí. Si usted se fijó en los dos escenarios, era importantísimo el sueño. Amén. ¿Cuándo lo hace, pastor? Cuando estamos quietos, es decir, cuando usted está dormido. ¿Por qué lo hace el Señor cuando estoy dormido, pastor? Porque en el día el alma está tan ocupada que no obtiene la capacidad de escuchar a Dios. Si yo lo quisiera comparar con algo, ahora que me fui con mi esposa un día y medio a descansar, yo me acostaba, ¿qué sería? ¿Cómo llamarle? Era un espacio donde había una pared levantada hacia allá estaba el mar, y yo me acostaba y no escuchaba más que las olas del mar. En esos momentos es más fácil escuchar a Dios porque hay quietud, porque no hay nada que nos interrumpa. Cuando usted va a la calle, ¿qué oye? El claxon del vehículo, gente gritando, ruido de música, dependiendo de donde esté. Entonces Dios ahí no es posible hablarle porque usted no va a escuchar. ¿Y qué hace Dios? Dice, cuando está dormido el Frank, ahí le voy a hablar, porque ahí está dormido, ahí no lo va a interrumpir nadie,
A lo mejor su esposa ronca, pues a lo mejor lo va a interrumpir un poco, pero le puedo hablar porque está bien dormido. Amén. Entonces, como usted está bien quieto, le ha pasado que yo en lo personal duermo como roca. Yo no me levanto si no es por algo extraño. Yo no. Pero tengo esa facilidad porque el Dios empieza a hablarme. Los sueños se forman en la mente subconsciente de un hombre o de una mujer. ¿Cuál es la mente subconsciente? Cuando mi mente está out. A eso le llamamos mente subconsciente. No está consciente, pues. ¿Sí? Y los sueños están basados en imágenes o símbolos, los cuales son únicos para Él. Es decir, Dios te da un sueño donde vas a encontrar, por eso le dije, símbolos, puedes encontrar imágenes, y normalmente para ti son únicos, no son de nadie más. ¿Sí? Muy bien. Después de esto se van a captar en la mente consciente del hombre. Cuando el Señor entra, estás bien dormido. Entonces esas imágenes vienen, y de hecho cuando nos levantamos, ¿qué decimos? Tuve un sueño. Observa cómo del subconsciente baja al consciente. Ahora usted se levanta y dice, tuve un sueño, pero no lo entiendo. Conmigo muchos han venido, como a mí el Señor me ha dado tanto sueño que he tenido y he tenido la capacidad de poder entenderlos. Yo entiendo muchos, algunos no. ¿Por qué, pastor? Porque muchos son muy personales. A veces son para usted. Entonces, los sueños se captan en la mente consciente del hombre. ¿Para qué? Número uno, para comunicarnos verdades a nosotros mismos. A veces Dios nos quiere hablar a nosotros, no al mundo, no a la iglesia, no a tu vecino, no a nadie. A veces quiere hablarnos a nosotros. Quiere llamar tu atención. Por eso a veces tenemos sueños de nosotros mismos bajo ciertas circunstancias. Amén. Número dos, a veces no. A veces Dios nos quiere comunicar un sueño de una situación de otra persona. Número tres, a veces Dios nos quiere revelar el futuro. ¿Cómo, pastor? Sí, la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo vino, dice, Él os hablará a toda verdad y os hará saber las cosas que habrán de suceder. Y eso es futuro. Entonces, a través del Espíritu, el Señor nos va a revelar lo que va a suceder. Y fíjese que sí lo hace. En el año 2009 yo tuve un sueño, aquí lo platiqué, los que estaban conmigo se van a acordar, porque yo se lo solté. El Señor a mí me dio la visión del famoso COVID. Lo único que yo nunca supe es que era el COVID, pero yo le di la fecha y le dije el año. ¿Se acuerdan que estaban aquí? Se lo dije a pastor y a mucha gente. El Señor me lo dio, yo lo dije. A principios del año, le voy a decir otra que me dio el Señor, y se lo digo otra vez a usted. Tenemos 3 años y los meses que nos quedan este año para prepararnos para lo que ya se viene. Y se lo dije. Si usted no quiere creer, está bien, yo se lo digo y cumplo con decírselo. Usted lo toma, usted lo deja. Pero cuando pasen los 4 años y empiezan a pasar las cosas más feas que se imagina, va a decir el pastor, tenía razón. Pues sí, pero no te preparaste. Ya no hay tiempo. Entonces, Dios nos habla para eso, para advertirnos de algo. ¿Ya? Y número 4, el otro motivo por el cual Dios nos va a dar un sueño y nos quiere hablar es para revelarnos el corazón de Dios. A veces Dios nos quiere decir quién es Él. Nos quiere revelar su esencia, su amor, su misericordia, su justicia. Porque a veces, aunque leemos la Biblia, no sabemos quién es Dios. Y es necesario que lo conozcamos. Amén. Así como conocemos a nuestro papá y a nuestra mamá, Dios también quiere que tú y yo le conozcamos. Y yo le dije un día le pregunté al Señor, Señor, he leído mucho de ti, he orado, he estado ahí, te he obedecido, pero mi pregunta, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me contestó con la palabra 2 cosas muy simples. Me dijo, yo soy un Dios de justicia y de misericordia. Y cuando hablamos de justicia, es muy amplio hablar de justicia. Y cuando hablamos de misericordia es muy amplio, aquí nos tardaríamos días. Amén. Pero hay que buscarlo y hay que conocerlo. Amén. Muy bien. Entonces, es de mencionar que los sueños son primero de interpretación privada nuestra. Es decir, primero apliquémosla a nosotros. Cuando usted tenga un sueño, primero piense en usted. Si el sueño no cuadra con su vida y no tiene que ver con usted, usted lo va a saber. Pero a veces Dios nos habla a nosotros mismos. Vamos a leer Génesis 37:1.
por favor, Génesis 37:1. Esto está muy interesante. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Era el que llevaba y traía, pues venga papá. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó, y aquí está, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué estaba pasando? ¿A quién le estaba hablando Dios? A José. Le estaba hablando de un tiempo futuro, porque muchos conocemos aquí la historia de José. Le estaba hablando de un tiempo futuro donde él sería el hombre honrado por Dios y ellos se inclinarían a él. Ahora observe cómo era el Señor. Dios le está hablando a él, a nadie más. A veces los sueños son muy prácticos, a veces son más profundos. Ahora vamos a ver Génesis 41, ahora vamos a ver cuándo es para otros. ¿Me lo tiene? Y aconteció después que estas cosas, Génesis 41, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. ¿Qué hicieron? Robaron al rey. Algo hicieron que no estuvo bien. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso, ¿dónde? En prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, ¿qué tuvieron? Un sueño cada uno, su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y se fija ahora, y la Biblia nos enseña que José logra interpretar los sueños de estos hombres. Pero aquí es bien interesante, porque para que José pudiera entender los sueños de estos hombres, los hombres tuvieron que haberlos recibido. Número uno, no eran cristianos, no eran entregados a Dios. Número dos, el sueño era para ellos, no era el sueño para José. ¿Se fija la diferencia? Primer sueño para José, el segundo no es para él, es para alguien que no era él. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmela ahora. La interpretación de un sueño suyo es de Dios, porque Dios es que el que emite, es el emisor del sueño. Cuando Dios le da un sueño que viene de Él, el sueño es de Él. Por lo tanto, la interpretación la tiene Dios. Cuando usted tiene un sueño y no lo comprende, usted puede orar al Señor, se hinca y le dice: Señor, si es un sueño tuyo, revelamos porque no lo entiendo. Esta iglesia nació de un sueño, muchachos. Esta iglesia existe por un sueño que a mí el Señor me dio y existe. Bien, ahora sí, tipos de sueños. ¿Cuántos tipos de sueños existen? Hay tres tipos diferentes de sueños. Número uno, el sueño almático. ¿Cuál es el sueño almático, pastor? Le voy a explicar uno que siempre platico, porque es el más almático que he encontrado en mi vida. Hace muchos años atrás, cuando yo me convertí al Señor, pasé 4 años muy complicados. Por ende me quedé hasta sin carro. Siendo cristiano me quedé sin carro. Y yo anhelaba un vehículo. Y había un vehículo que me gustaba mucho.
Entonces yo tengo un sueño de que yo me sacaba, allá afuera de mi casa estaba una plancha, era un vehículo plancha, y arriba estaba un carro del año. No voy a decir la marca para no hacer propaganda. Y yo lo miraba y decía, ¡y un carro! Pues se acabó mi sueño. Obviamente cuando yo me levanto en la mañana dije, Señor, un carro del año, qué suave. Y resulta que en el día llaman a mi teléfono y me dicen, señor Guerra, le hablamos del boletazo. No sé si recuerda alguien por ahí el boletazo. Cuando usabas la tarjeta, alguno de los vouchers salía premiado y te daban dinero o algo. Yo dije, sí, ¿qué pasó? Dígame. Pues fíjese que se sacó un carro y yo, sí, mi sueño hecho realidad. Y entonces, pues me dijo, fíjese todavía cómo estaba yo cayendo en el sueño. Y me dice, pero primero dijo, para que usted pueda obtener ya el pase para el carro, dijo, tiene usted que comprar esto y esto. Y fui a la tienda y compré, me acuerdo que unos juguitos de unas marcas y deme los números. Ya un número atrás se los di. Y vamos bien. Y al rato me dice, el vehículo, me dijeron, ya está en Tijuana y está sobre una plancha. Y me acordé del sueño, la plancha. Y dijo, y todavía fíjate lo que me dijo, y dentro del carro hay 70,000 pesos más, me dijo. Ay, dije, carro y con dinero, gloria a Dios. Pero luego viene algo que llamó mi atención y me dice, lo único que le falta ya para dar el banderazo de salida y que su vehículo sea trasladado a Mexicali, a su casa, es que usted tiene que depositar esta cuenta, 6,000 pesos. Yo, y los sueños, digo, no soy la persona más inteligente del mundo, pero esto lo entiendo. Yo dije, no. Y dije, a ver, si tienes 70,000 pesos del carro, ¿por qué no abres el carro? Toma los 5,000, te los depositas y me envías con 65,000 el carro. Le colgué. Me vuelven a marcar 5 minutos después y me dicen, señor Guerra, le hablamos de la Cámara de Diputados. Yo, ¿de dónde? Sí, ¿para qué? Pues para saber si va a querer el carro o no. Imagínese, yo fui político. No, pues casi me río de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con el boletazo y el carro. Dije, le volví a colgar. Obviamente, iglesia, ni hubo carro, ni hubo 70,000 pesos, ni nada. Ese era un sueño almático. Yo lo soñé y el diablo se aprovechó de mi sueño porque pueden haberme quitado dinero. ¿Por qué? Porque yo no tenía carro. A mí me prestaron 3 carros. A uno le llamamos la bala de plata, el otro era el dorado de Villa y el otro era el avioncito ese rojo, el varón rojo le decíamos. Todos estaban, mi hermano, para llorar. Y después de haber tenido muy buenos carros como hoy, tuve unos carros que esos, imagínense el nombre que yo les puse, eran unos yonques. Obviamente, pues yo no le hago un carro. Entonces, ahí está la presentación de un sueño almático. Usted puede ser tanto algo que lo va a soñar. Tenga cuidado. Número 2. El otro tipo de sueño es el del diablo. Cuando un sueño es del diablo, le va a producir a usted 2 cosas. Miedo e inseguridad. Se va a levantar y va a agarrar a su esposo. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi esposo? Abrázame porque me dio miedo el sueño. ¿Sí? Va a soñar que lo atacan los demonios, que lo atacan un montón de cosas raras. Que se le mueve la puerta y que usted está deteniendo la puerta y que no se metan y que no se metan. Y es un sueño muy impresionante y muy real. Ese es el diablo queriendo meterle en el sueño, quiere meterle miedo a usted. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja con el temor y con el miedo. La fe de Dios es la fe del diablo, el temor y el miedo. ¿Está bien? Y si el diablo logra a usted atemorizarlo, mire, le puede decir, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno. Le puede decir, ¿sabes qué? Te vas a caer en la ruina. Le puede decir muchas cosas. Pero yo siempre tengo la palabra que a mí el Señor me dio. Y si yo hago las cosas bien, estoy en el camino de Dios, estoy obedeciendo a Dios, ni un sueño de esos se puede cumplir. Diferente es si no ando haciendo las cosas bien, que si mi vida está mal, entonces sí puede ser. Porque usted está desprotegido. A usted y ni a mí no nos protege Dios. Por eso yo dije al principio, para que Dios nos proteja y Dios esté con nosotros, yo tengo que hacer
nada más la voluntad de Dios, sencillo. Número 3, los tipos de sueños. Muy bien, el otro son los sueños de Dios. Y los sueños de Dios tienen muchas vertientes. Número 1, te pueden advertir de una situación de peligro. A mí me lo ha hecho. Te puede dar un sueño y decirte, hey, va a pasar esto, ten cuidado. Y en la mañana cuando te levantas ves lo que tú dices, ah, caray, ahí está el sueño. ¿Sí? Te puede decir en dónde estás. Señores, ¿no? ¿En qué situación estoy yo? ¿Dónde estoy parado? Señor, él te va a decir, ¿sabes qué, mi hijo? Estás aquí, mira. Ni entre lo bueno ni entre lo malo, estás en medio. ¿Cómo? Estás en la tibieza total y por lo tanto debes de tener cuidado. Y vas a la Biblia, dice que Dios a los tibios los vomita. O estás en lo bueno o estás en lo malo. Estar en tibieza es lo peor que puedes hacer. ¿Está bien? Los sueños te pueden traer paz. ¿Sí? A veces ocupo yo paz, ocupo tranquilidad, el Señor me da paz. Y duermes como bebé, en a gusto. El otro puede ser, te puede corregir. El Señor a veces te va a corregir. Y a veces las correcciones en los sueños no nos gustan. Se lo digo por experiencia. Hace muchos años yo había discutido con mi esposa. Habíamos tenido una discusión. Yo creo que aquí todo el mundo discutimos. Espero que no sea el único que discute con mi esposa. Y resulta que yo le dije algo mal. A veces podemos discutir, no tiene nada de malo, somos diferentes, tenemos tres diferencias, ¿no? Pero cuando le faltas al respeto a tu esposa, aguas con Dios. Y yo tuve un sueño, y en el sueño, así mire, una mano así me levanta, pero la mano estaba esquelética. Me levanté, asustado obviamente. Y en cuanto levanto, me habla el Espíritu Santo y me dice, tu mujer. Y yo, bueno, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Está la Biblia. Dice, mi amor, perdóname, ¿sabes qué? Me pasé. Ya, nunca me vuelvo a soñar eso. Entonces, Dios nos puede hablar de muchas maneras y de muchas formas. Y normalmente el sueño y la visión, por lo regular, te va a llevar a la palabra en muchos de los casos. Buscas el sueño y vas a encontrar la palabra en el sueño. Y eso nos dice que es un sueño de Dios. Amén. No voy rápido, ¿verdad? Me está entendiendo todo el mundo. Muy bien. Un tip le voy a pasar. Y grábeselo bien. Cuando un sueño se repite 2 veces el mismo sueño, Dios le está confirmando el sueño. O sea, lo que soñó va a suceder. Grábeselo bien. Un sueño, pastor, 2 veces igual. El sueño está confirmado ya. Ahora, ¿de qué trata el sueño? Es el asunto. Por eso le decía, usted tiene que orar a Dios. Decirle, Señor, revélame el sueño. Si tú me lo enviaste, revélamelo porque no sé. Normalmente yo tengo 2 libros donde los libros me enseñan a dar interpretación a las cosas. Los libros me dicen, si hablas de un pastor, me dice bíblicamente a qué se refiere en el sueño. Yo tengo 2 libros para dar interpretación. Los uso porque me ayudan. A veces, aún con los libros, mi sueño aún es más profundo. Y tengo que buscar más a Dios y decirle, Señor, ya le encontré algo por esta parte, no le entiendo. ¿Sí? Entonces, Dios siempre ha usado los sueños ¿para qué? Para ser oídos. Vamos a ver los tipos de sueños bíblicos. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Mateo 2:1. Este es un mensaje bien sencillo, un sueño bien sencillo. Por eso se lo quiero platicar para que usted lo entienda con mucha facilidad. Dice Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Eran qué? Magos. Magos significa, en su original griego, significa hombres de ciencia. No son los reyes vagos que enseñan ahí. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella.
Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Hasta vamos a dejar. Ahí va. Verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes, regresaron a su tierra. ¿Por dónde? Fíjense qué impresionante. Herodes dice: cuando lo encuentren, háganmelo saber, porque yo también lo quiero premiar. Y no es cierto, lo quería matar. Como Dios sabía, les da un sueño y una revelación. ¿A quién? A los magos. Y le dicen: no vuelvas con él, vámonos. Se fija cómo el sueño es muy práctico, pero vamos a uno más práctico. Y dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció ¿en qué? En sueños a José, y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, no tomó al niño, no tomó a la madre, no se fue a Egipto. No, sí lo hizo. Usted observe cómo este sueño es bien práctico. ¿Sí se fijó la diferencia? No hubo simbolismo, no, fue una instrucción muy simple. Levántate, José, agarra al niño, agarra a María y te me vas a Egipto. Ya te quedas hasta que yo te diga. Sueño directo, muy sencillo. Y dice la Biblia que para que José se devuelva otra vez a la Tierra Santa, ¿qué hace Dios? Le da otro sueño. En el verso 19 dice: pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Fíjese qué interesante, en los dos sueños es un ángel hablándole a José en el sueño. Y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace José? Dice: no, espérame, ahí está el hijo de Herodes. ¿Cómo le habla el Señor? Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habité en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Observe cómo Jesús siempre fue guiado, José, el padre de Jesús, por sueños simples. Fueron instrucciones muy simples. Y dice que el ángel se le aparece: hey, José, sácatelo y llévatelo. José, llévatelo a Nazaret. Sí, a veces van a ser, los sueños tuyos van a ser así. No te tienes que esforzar mucho, porque los sueños son claros y son sencillos. Amén. Entonces ahí no hay problema para interpretarlos. Ahora vayas a Génesis 37:1, por favor. Si usted lee este sueño que leímos hace rato, yo quiero que se vaya al verso 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Al final, en el verso 10, en el verso 9, dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna, 11 estrellas, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos, a postraros en tierra ante ti? Si usted se fija, los sueños también eran sencillos, tan sencillos eran que el mismo Jacob supo de qué trataba. Le dice: a ver, ¿cómo que yo, tu mamá y tus hermanos nos vamos a posar delante de ti? Se observa cómo eran sueños un poquito muy diferentes a los de José, a los de José, donde ya había simbolismos, había luna, estrella y manojos. Pero aún con todo y eso, Jacob no tuvo problema en interpretarlo. Sueño sencillo. Pero ahora vamos a ver un más complejo en Génesis 41:1. Génesis 41:1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, le parecía.
Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Entendámoslo así. ¿Son cuántas? 7 flacas, feas, desnutridas, esqueléticas. Y 7 flacas muy bonitas, gordas. Es lo que soñó. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. De nuevo se durmió y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas de hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Si usted se fija, número 1, el sueño es para Faraón, un hombre del mundo, un hombre corrupto, de mente corrupta. Sin embargo, Dios le da el sueño, pero el sueño era más complicado, ¿sí? Era un sueño simbólico, porque utilizan animales y utilizan parte de la comida de la tierra para quererle decir a Faraón algo. Tuvo que venir José con la revelación del Señor. ¿Para qué? Para mostrarle a Faraón de lo que estaba hablando, porque dice la Biblia que Faraón buscó a sus sabios, a sus magos, a todos los que tenía ahí, y les dijo: tengo ese sueño, interprétemelo, no sé. Pero alguien le dice: hay un hombre que está en la cárcel que se llama José, y ese muchacho sabe, y lo mandan traer, le da el sueño, y José ora a Dios, y dice: Señor, esos sueños ¿de qué trata? Y entonces, los que conocemos la historia, José le dice a Faraón: Faraón, es que vas a tener 7 años de abundancia, pero 7 años después vas a tener años de sequía, no va a haber alimento. Le interpreta el sueño. Por eso una vaca se comía a la otra. La escasez se va a comer a la abundancia. Eran sueños más complicados, más difíciles. Pero aún para los sueños más complicados, Dios siempre tiene una respuesta. Siempre la va a tener. ¿Por qué, pastor? Porque Él es el que revela el sueño. Amén. ¿Cómo puedo interpretar? ¿Hay alguna regla, pastor, que yo pueda seguir para interpretar un sueño? Yo le voy a sugerir una, y se la voy a parafrasear de una manera. Un sueño, cuando es interpretado correctamente, produce esperanza de que va a suceder. La esperanza produce expectativa. ¿Por qué? Porque estoy a la expectativa de ver qué va a suceder. O sea, ya no solamente un sueño, ya estoy esperando a la expectativa que va a suceder. Escúcheme. Y la expectativa le produce fe, porque la fe lo va a cumplir. Y cuando se cumpla, entonces podemos ver la victoria de Dios y su poder manifestado, una promesa en un sueño. Es un tip que le puedo pasar. Siempre busque a Dios cuando no entiende el sueño. Vamos a soñar mucho y vamos a empezar a soñar más. Algunos más que otros. ¿Por qué unos más que otros, pastor? Porque algunos todavía no tienen la capacidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Pero Dios está muy interesado en que lo escuches. Así es que si no te habla de una manera audible como conmigo lo hace, te va a hablar en un sueño. Te puedo hablar aquí, mira. Hay muchas maneras. Hoy te hablo de sueños, amén. Por eso es muy importante saber discernir si el sueño es de Dios o no. Puede no ser de Dios, vamos a perder el tiempo y caminaremos por caminos incorrectos. Es importante que los entendamos y que sepamos que son de Dios, porque si no lo hacemos, podemos empezar a caminar con ese sueño hacia un lugar incorrecto que no te va a llevar a ningún lado y que te va a hacer perder tu tiempo. Quiero que leamos en Daniel 2:4. Hay una parte bien interesante en la Biblia. Déjame buscar, vamos a buscar aquí, que este no lo grabe. ¿Lo tienen ahí en pantalla? Póngamelo en pantalla, por favor. Vamos en el 4. 4.
Perdón. No. Vamos a ver el segundo, Daniel 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y él respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. O sea, estaba diciendo: ustedes me quieren engañar, no se lo saben. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis vuestra respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar asunto al rey. Además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ninguno mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no son con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría interpretación al rey. Fíjate qué interesante. Daniel dice: di al rey, lo que yo no te puedo decir, yo sí te lo puedo, dame tiempo. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Asaías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Dice: muchachos, por favor, vamos a orar a Dios. Necesito que Dios me muestre, si no se bailan a estos cuatro, entonces también. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos por los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Fíjate, honra a Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Qué interesante este contexto, aquí lo voy a dejar, porque son cosas que nosotros podemos aprender de Daniel y las podemos poner en práctica. ¿Está bien? Cuando leemos el sueño de Daniel al rey Nabucodonosor, vamos a tener que buscar la interpretación de Dios, y es divina. ¿Cómo lo proceso? De acuerdo a los sueños de Daniel. ¿Cómo proceso un sueño, pastor? Podemos tomar el ejemplo de Daniel. ¿Qué hace primero Daniel? Determina la fuente de los sueños, y Daniel supo que era un mensaje de Dios. Primero, ¿qué hace Daniel? Va a determinar si la fuente del sueño de este hombre venía de Dios. Seguramente, si no venía de Dios, ni hubiera recibido interpretación y le habría dicho: ¿sabes qué, rey? Pues tus sueños no provienen de Dios, no tienen sentido. 2. Daniel pide tiempo para interpretar el sueño. A veces, iglesia, tenemos que buscar no solo ayuda de Dios, sino también aquellos a quienes Dios puso en nuestras vidas y que tienen más sabiduría. A veces tenemos que buscar ayuda. Ahí está delante de Dios mi petición, pero también conozco a alguien que me puede ayudar. En 1 Corintios 2:6 dice la Biblia: sin embargo,
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. En pocas palabras, Dios ha puesto hombres y mujeres que han alcanzado madurez y sabiduría, pero no del mundo, porque la sabiduría del mundo es animal, es diabólica. La sabiduría de Dios y la inteligencia es más, está muy por encima. Por eso Daniel lo que hace es, voy a buscar ayuda. Y usted lee la Biblia y dice que busca ¿a quién? A los amigos. Hey, muchachos, ayúdenme a orar. Necesitamos esta interpretación, no la tenemos, pero yo sé que si me ayudan ustedes, yo la voy a tener. Entonces, yo tengo un sueño que no puedo interpretar, pero que está muy interesante. Hermanos, por favor, ¿quién me ayuda a orar por esto? Levantamos la mano. Vamos a orar para que el Dios de los cielos te revele el sueño. Amén. Y en el verso 2:36, Daniel explica el sueño. O sea, Dios tiene la revelación del sueño. Le dice al rey de qué trataba su sueño. Entonces, aún lo más profundo que otra persona pueda tener, Dios nos la puede revelar. Sobre todo en el caso de ellos que estaban dentro de un entorno violento, un entorno de muerte. Recordemos que dice la Biblia que no solamente los magos, los hombres de ciencia del rey iban a morir también ellos. Ellos que buscaron salvar su vida porque sabían que Dios lo podía hacer. Entonces ellos estaban dentro de ese problema peligroso. Y la historia nos enseña que Daniel busca a Dios, busca ayuda, busca la sabiduría y Dios le revela de tal manera que me queda claro que Dios quería salvar a Daniel y a sus compañeros y demostrarle a los sabios de ese tiempo, esos hombres que no creen en Dios, lo que Dios podía hacer, porque discúlpenme, el sueño ni siquiera se acordaba. A mí me dices, te digo, muchachos, ayúdenme a interpretar el sueño. Sí, pastor, ¿cuál es? No, pues no me acuerdo, díganme. Oye, pastor, pues no, es lo mismo, no era posible. Pero para Dios, lo que para el hombre era imposible, para Dios es posible. Lo que para el rey era imposible, lo que para sus adivinos y magos era imposible, para Dios sí lo era. Dios es un Dios de lo imposible. Para Dios todo es posible. Para Jesús todo es posible. Amén. Muy bien, ¿cómo estar preparados para recibir el sueño de parte de Dios? Vamos a buscar ya la última parte, ¿cómo prepararnos? Hay una preparación, sí es importante, después que hemos hablado esto, que tenemos que una preparación. Ahora yo pregunto, ¿de lo que he hablado tiene alguna duda? Porque le estoy enseñando. Si tiene duda puede levantar la mano y me la pregunta y yo se la contesto. Según yo he sido muy práctico con la enseñanza y está muy clara. Están los versos bíblicos, ahí está todo. Muy bien. ¿Cómo me preparo para recibir el sueño de mi parte? Número 1, mantenga una mente abierta. ¿Qué es una mente abierta? Deje que Dios le dé el sueño que Él quiera. No tenga miedo. Alguna vez a mí me pasó y al principio tenía un problema con los sueños porque yo tuve de niño tantos sueños del diablo, me tenían asustado. El diablo, cuando él sabe que Dios va a trabajar con usted y que Dios va a levantar algo, el diablo va a atacar. Lo va a hacer una persona miedosa, lo va a hacer una persona insegura, lo va a hacer una persona que no le permite a usted entender que usted para Dios es algo maravilloso, que Dios lo creó como una persona única, que lo ama profundamente, que quiere lo mejor para usted. El diablo va a decir lo contrario. Le va a decir, tú no sirves, tú nunca vas a ser nadie, te vas a ir al infierno conmigo, tu familia va a fracasar, te vas a divorciar. Le va a decir todo lo que él quiera. Y hay dos escenarios, que usted le crea o que no le crea. Y Dios es todo lo contrario. Entonces cuando Dios habla en sueños, el diablo puede meterse al sueño e interferir con el sueño. Por eso debemos de quitarnos, número 1, el temor a soñar. Usted quiere soñar, usted levanta la mano y dice, Señor, yo quiero empezar a soñar. La Biblia dice que en los postreros tiempos vas a derramar de tu espíritu, ya lo derramaste, y yo quiero soñar tus sueños. Entonces en la noche cuando vaya a dormir, duermas en paz, no esté pensando en nada. Yo conocí a una profeta que queremos mucho, que ella decía, yo ni orando en lenguas en la noche oro, tengo sueños, decía. Y si me acuesto orando y no sueño. Y eso me enseña a mí algo,
los sueños son de Dios. Y Dios se los va a dar a quien se los quiera dar, como los quiera hacer. 2. Asegúrese que donde usted duerme esté en paz. En paz. No se acueste con música, con ruidos, en paz. Y conduzca a oír al Espíritu Santo. ¿Cómo hago eso, pastor? Cuando usted está correcto delante de Dios, es decir, que usted no está fornicando, que usted no está adulterando, que usted no está viendo pornografía, etcétera, 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 etcétera de cosas. Cuando usted anda en el camino correcto de Dios, y Dios lo sabe, yo no necesito saberlo, pero Dios lo sabe. Entonces Dios dice, ok, estás en paz, estás en orden, te los voy a dar. Entonces el Espíritu viene y ahí lo va a sembrar. Mi vida está en paz, no le debo nada a nadie. ¿Me capta? No tengo falta de perdón, no tengo problemas en mi espíritu. Y eso me hace que mi espíritu esté completamente en paz y limpio. Por lo tanto, no puedo distorsionar un sueño yo mismo, porque usted puede distorsionar un sueño. Si usted, por ejemplo, tiene falta de perdón con alguien, usted puede hasta soñar que la persona viene, se hinca y le trae unos chocolates y la va a llevar a comer a un lugar. Y no es cierto. Es porque usted desea que así suceda. ¿Me capta? Eso es no tener paz. No hablamos de paz, es yo, mi completo yo, espíritu, alma y cuerpo, en paz. No debo, no nada. No tengo nada con nadie. Entonces, usted tiene que aprender a estar en paz para poder recibir los sueños. Ore antes de dormir y pida al Señor que le hable y espere recibir sueños espirituales. Dile, Señor, hínquese ahí en su cama y dile, Señor, usted le puede decir, muéstrame cómo estoy. Nada más no se asuste después y recíbalo. Porque a veces pensamos que somos ángeles caídos del cielo, ángeles que bajaron del cielo y somos lo mejor del mundo. Yo soy bien bueno. Yo siempre digo, ¿comparado con quién? A mí me han dicho, yo soy bien bueno. Ajá, ¿y comparado con quién? Con Jesús. No, entonces no eres tan bueno. Amén. Usted le puede preguntar, Señor, yo estoy interesado en saber cómo estoy delante de ti. Si es sincera tu petición, tu vida está en paz, te la va a revelar. Pero cuando te la revele, por favor, entiende el sueño. Dios nos revela cosas de nosotros, no para que nos sintamos mal, no para avergonzarnos. Nos los muestra para que cambiemos. Para que si usted está haciendo algo que no sabía que estaba mal, lo deje de hacer. ¿Por qué, pastor? Porque si usted lo deja de hacer, yo le llamo el boleto de la salvación, va a estar con usted. Y el día que el Señor venga, usted tiene su boleto y se va a ir. Y eso es lo que anhelamos todos los que estamos en la tierra. El día que el Señor venga, porque va a venir, no vayamos todos. Amén. Tenga un cuaderno y una pluma cerca de su cama para escribir lo que soñó, las impresiones del mismo. Ahí está. Lo que le decía, un cuadernito y ahí escríbalo. ¿Qué puede pasar, pastor, si no lo escribo? Bueno, lo que sí puede pasar es que si el sueño es de Dios, el diablo te lo va a robar. Y en la mañana vas a decir, tuve un sueño, pero no me acuerdo. A mí me ha pasado, por no escribir en la mañana. ¿Y qué soñé? ¿Sí que estoy? No lo apunté, no lo apuntaste. Sí se puede tener un sueño, levantarte, decir al Señor, levántame después del sueño y escríbelo. Prende el foquito y escríbelo. Todo, luces, colores, lugar, quiénes, cómo, carro, casa, todo tiene simbolismo. Lo escribes, ya está. Te duermes y el Señor así, muéstrame qué me estás hablando aquí. Usted se puede acercar conmigo y preguntarme, yo, con mucho gusto, en lo que yo le puedo ayudar, le ayudo. Pero es importante que usted aprenda a discernir y a entender el sueño. ¿Por qué, pastor? Porque no todo el tiempo voy a estar aquí para decírtelo. Si un día salgo de vacaciones, no estoy una semana aquí, usted tiene un sueño que le urge, yo no voy a estar para decírselo. Es importante que el Señor usted aprende a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dio a usted, no a mí. Yo le ayudo, le doy un empujón. En lo que yo entienda, en lo que yo pueda discernir espiritualmente, se lo digo. Pero la parte fundamental está en lo que usted sueña. Amén, es suyo. Pida al Señor que le ayude a recordar el sueño. Dios siempre te lo va a revelar, Señor. Insístale. Ore por el sueño y medite en él día y noche.
porque Dios puede estarte mostrando algo que va a pasar ya y no estamos prevenidos porque dejamos la meditación del sueño a un lado. Sé muy terco en eso. Yo tengo una experiencia mía. Cuando tengo un sueño y no lo puedo entender, o entiendo una parte y digo, Señor, entendí esto, el otro no lo entiendo, y empiezo a orar un rato, lo suelto. Para en la tarde, ahí vengo otra vez. Oye, Señor, sigo sin entender el sueño, agarro mis libros y busco. No. Pero insisto tanto por tiempos que, como luego decimos, y se prendió el foquito, ¡ping! Y dices, ya entendí la revelación del Señor. Entonces entiendo el sueño. Pero yo soy muy insistente. Sea insistente con Dios. No lo deje, ya no lo puedo interpretar y lo voy a dejar. No. Por eso yo le ponía el sueño. Yo le pregunto, ¿el sueño de José no era importante? Sí, porque cuando José pudo interpretar las vacas y pudo interpretar el trigo, escúcheme, una nación se salvó. Y la familia de él, de Jacob, se salvó. No había comida en el mundo. Si ese sueño él lo hubiera dejado y lo hubiera soltado y no le hubiera interesado, ¿sabe qué hubiera pasado? Egipto se hubiera muerto de hambre y su familia también. Son importantes, claro. Si José, el esposo de María que tenía a Jesús, no hubiera escuchado por sueño al ángel, ¿qué hubiera pasado? Hubieran matado a Jesús. ¿Me está entendiendo? Son importantes, claro que son. Déles ese nivel, el mismo nivel que tenía José en la interpretación, el mismo nivel que tenía Daniel interpretando el sueño, el mismo nivel que tuvo de obediencia a José para escuchar el sueño y hacer lo que tenía que hacer. Es tan importante para usted como para mí. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. La historia ya no se devuelve, muchachos. Yo les decía el otro día, aquí voy a terminar, les decía, Mateo 24, dijo Jesús, y habrá, antes de venir, guerras y rumores de guerra. Ahí están, las estoy viendo. Ahora, el libro no se desaparece. Mateo 24 sigue bajando. Ahora bájese. ¿Qué sigue? Pestes en diferentes lugares, terremotos en diferentes lugares, hambruna en diferentes lugares. Eso es lo que sigue. Es decir, la profecía va caminando hacia abajo. Siga leyendo. Ahora es importante, claro, porque si nos quiere decir algo a través de un sueño, nos lo va a decir. Pero Él quiere que lo interpretes. Es la manera en que escuchas a Dios. Es la manera en que te lo va a decir. Si no te lo dice audiblemente, te lo va a decir en un sueño o en una visión. Hablaremos de la visión el próximo domingo. Pero es importante, tiene mucha importancia. Nunca la hagas a un lado y digas, este sueño fue por la hamburguesa que me comí anoche. No. Ni porque me peleé con mi esposo. No. Es Dios hablando. Por eso hoy tenía que explicarte cómo funcionaba el tema de los sueños, cómo los podías medir y cómo podías saber cómo interpretar un sueño. Mande. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra, A veces estamos metidos tanto en el trabajo que ni con sueño Dios nos habla. ¿Me explico? Dios te va a decir, hey, trabaja menos porque ocupo que me escuches. Sí, le doy una historia de eso rapidito. ¿Se acuerda de aquellas dos mujeres que estaban con Jesús? Una se llamaba María y la otra Marta. ¿Se acuerda? ¿Quién estaba afanada? ¿Y qué estaba haciendo Marta? Trabajando cuando estaba Jesús. Y le dice, hey Marta, estás muy afanada. Ella quiso la mejor parte, María, escucharme. La mejor parte en tu vida debe ser escuchar a Dios a través de un sueño. Pues hey, deja un poquito el trabajo, por favor. Trabajas tanto que no te puedo hablar porque estás en 1000 cosas y no estás donde quiero tenerte. Y apartar del varón la soberbia. Es otro motivo por el cual Dios habla. Y detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. O sea, Dios nos habla de decir, bueno, hay mucho peligro alrededor de ti. Necesito decírtelo. El peligro ahí está, el diablo te quiere acechar, el diablo te quiere matar, el diablo viene a robar, matar, destruir. ¿Por qué crees? No te lo puedo decir porque estás muy afanado en tus cosas. Estás muy metido en tu trabajo. Sabes más de, a ver qué le gusta, de fierros, de borregos, de pasteles, de cheesecake, de un montón de cosas, menos de lo que yo te quiero decir. Es cierto.
Si yo le pregunto a está Ernesto aquí, está Ernesto, y le pregunto de temas de devoción, le va a decir. Si le pregunto a Hernán, mi amigo, le va a decir todo lo que es, cómo hace el borrego y todo. Lo sabe. Bueno, Dios ocupa un tiempo para que tú lo escuches. Y si estás muy afanado, aún te puede decir: y bajar al trabajo. En el sueño te dice: ya, necesito que me escuches, ponme atención. Te quieren robar allá y te estoy queriendo hablar y tú no. Ahora que te roben, pues no vengas a quejarte conmigo, porque yo te lo iba a decir, pero como estás tan afanado o afanada en tu trabajo, no me puedes escuchar. Porque ¿sabe qué? Hay personas, escúcheme, ya termino aquí, que están dormidas y están pensando. Se duermen pensando en el trabajo, en los números, en las tortillas, en los frijoles, en los borregos, en la maquiladora. O sea, no, dijimos que en paz. Saca de tu mente el trabajo, saca de tu mente tus hijos, saca de tu mente la iglesia, saca de tu mente todo en paz. Dios necesita que, imagínate que gritamos ahorita, yo los pongo a gritar y yo quiero hablar, ¿qué va a pasar? Nadie me va a escuchar, ¿está de acuerdo? Y si después de que grite digo: ¿qué dije? No sé, pastor, todos estábamos gritando. Es igual, no me va a entender. Dios necesita que esté en paz para que usted le pueda entender, para que usted pueda saber. Amén. Gracias. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración muy especial. Gracias, Señor, porque siempre me oyes. Ok, todo el que quiera tener sueño, levante la mano. Pero tiene que ser sincero. No es tener un sueño por tenerlo. Ok, vamos a levantar la mano que queremos tener un sueño. Yo voy a orar por usted y usted va a tener sueño. No porque sea yo, es porque Dios ve su corazón si es sincero. Y Él nos quiere hablar. Señor, te doy muchas gracias por este pueblo. Te doy gracias por todos los que no vinieron. Yo espero, Señor, que se hayan conectado a la red con nosotros. Todas las familias que no pudieron venir hoy, te pido por ellas. Algunos están enfermos, otros están fuera de la ciudad. Pero, Señor, en esta tarde muchos han levantado la mano. Y, Señor, tú eres el Dios de los sueños y de las visiones. Señor, yo te ruego, porque sé que siempre me escuchas, Señor, que en el nombre de Jesús tú le traigas sueños a todos los que levantaron la mano, Señor. Y que el sueño, Señor, sea el que tú le quieras hablar a ella o a él. Dale sueños, Señor, que tú les puedas hablar, ellos te puedan entender, ellos puedan interpretar lo que le estás hablando. Señor, lo que tú les quieras hablar, lo que tú les quieras decir, Señor, pero que tengan sueños. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego que les muestres el sueño, que les muestres la revelación del sueño de ellos, que ellos puedan interpretar los sueños, porque la Biblia dice, Señor, que estamos en los últimos tiempos y el Espíritu fue derramado sobre toda carne, aún sobre nosotros. Y también dice que los ancianos tendríamos sueños y los jóvenes profetizarían y el pueblo tendría sueños. Señor, pon sueños en la iglesia, sueños, Señor, proféticos, sueños, Señor, que vengan de ti, sueños, Señor, que le muestren su condición, sueños, Señor, que le muestren el futuro, sueños, Señor, que aún, Padre eterno, les puedas mostrar las cosas que tú quieres que ellos hagan. Te doy gracias por cada uno de ellos, los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Levante su mano, dígale: Señor Jesús, yo renuncio a todo sueño almático. Y en el nombre de Jesús yo renuncio a todo sueño de Satanás. Señor, que mi sueño tenga que ver contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, recuerda que hay dos tipos de tiempo: tiempo cronos, tiempo kairos. Muchas veces el Señor nos da revelaciones en sueños que son en su tiempo. Y muchas veces los sueños son para prepararnos para cosas que Él traerá en su tiempo. Amén. Y si el Señor te revela algo a través del sueño, asegúrate de estar listo, preparado para recibir lo que Él va a traer a tu vida en su tiempo. Y Jesús
son como ríos que salen de tu trono, son como ríos que llenan la ciudad. Es un destello de tu gloria y tu poder, son cielo y tierra adorando al gran Rey. Son como ríos que salen de tu trono, son como ríos que llenan la ciudad. Es un destello de tu gloria y tu poder,